A ver, doctores, uno de los dos terremotos, digamos, que se ha producido a nivel de la legislación del proceso civil ha sido la última modificatoria que se ha dado, doctores, el año pasado. El primer terremoto fue en el año 2008, cuando el 29 de junio, ese día feriado, que normalmente uno amanece más tarde de lo normal, encontraba que el diario El Peruano había venido un poquito con exceso de peso, y era que traía los 99 decretos legislativos que había promulgado el Poder, había promulgado el Poder Ejecutivo para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y ahí vinieron una serie de cambios, se eliminaron algunas audiencias, se trató de alguna manera del proceso compactarlo, y hoy día tenemos pues que entre el proceso de conocimiento, el proceso abreviado y el proceso sumarísimo, la única diferencia es el plazo. Ya no hay la diferencia de las audiencias. Y respecto a los procesos ejecutivo, ejecución de resoluciones judiciales y ejecución de garantía, hoy día tenemos un proceso único, ¿verdad? Eso trajo abajo bibliotecas enteras, hubo que rehacer, ¿cierto?, una serie de libros donde se hacía un análisis exegético y todo ello. Y otro se dio justamente el año pasado con un cambio que todavía deja el sinsabor a una oportunidad perdida, que fue el tema de la casación, ¿verdad? El tema de la casación que, de alguna forma, señores, ya de por sí, con las tres causales taxativas que tenían, hacían que la casación sea algo impreciso, hacían que la casación sea algo que podía, con una suerte de acrobacia interpretativa, poder forzar una casación y con ello seguir prácticamente congestionando la labor de la sala civil o de las salas civiles de la Corte Suprema. Pero más allá de eso, el artículo 400, que es uno de esos artículos del Código Procesal Civil difícil de olvidarse porque es un artículo redondo. El artículo 400 es uno de esos artículos que había estado de adorno, había estado de ornamento, había estado de decoración. Era el artículo que regulaba lo que nosotros llamamos normalmente bajo el nombre de la doctrina jurisprudencial, ¿verdad? Y se refería, señores, la doctrina jurisprudencial, se refería a esto, a aquellas situaciones en que la sala civil de la Corte Suprema está resolviendo una casación. Y la casación de pronto asomara con visos de complejidad, algo difícil, que no se pusieran de acuerdo, que existieran posiciones polarizadas, antagónicas. Muy bien, entonces, allí se regulaba que cuando se diera esta complejidad, se llamara a los vocales de la Sala Constitucional y Social y se convocara también a la Sala Penal de la Corte Suprema. Esto de acá, señores, a 16 años de existencia del Código Procesal Civil, se vio que era un salto al vacío. Es decir, no tenía ningún sustento lógico o argumentativo el hecho de que sí, señores, yo tengo problemas para analizar el contenido de esta agua gaseosa. Mal haría yo en llamar, por ejemplo, a un analista en lácteos o en llamar a alguien que sea especialista, señores, en temas de licores, porque estos justamente requerían un tratamiento especial. El convocar a la Sala Constitucional y Social y el convocar a la Sala Penal, es decir, llamar a la Sala Plena de la Corte Suprema por un tema especializado, no parecía ser la decisión más inteligente. Además hay que sumarle a esto algo que la doctrina ha llamado el horror a la reunión. Es decir, señores, la reunión de sala plena de la Corte Suprema se da muy pocas veces. Se da en una situación, señores, que a lo largo, insisto, de 16 años de vigencia del artículo 400, desde el 28 de julio del 93, que entró en vigencia, hasta el año pasado, el día de la modificatoria, solamente se reunieron 2 veces. Y solamente hubo una sola doctrina jurisprudencial sobre el tema de la transacción, si la transacción era posible en indemnización, para el famosísimo caso Choropampa, aquel caso de derrame de mercurio en una zona de Cajamarca que trajo consecuencias invalorables, incalculables, y que el tema de la indemnización por esta responsabilidad civil extracontractual, si era pasible o no era pasible de transacción. Fue la única vez
que, señores, se reunieron de manera efectiva, es decir, se reunieron para dar un fallo que constituía doctrina jurisprudencial. Doctrina porque al reunirse la sala plena de la Corte Suprema, supuestamente se reúnen los que más saben derecho, por eso doctrina. Y jurisprudencial porque estos a su vez son magistrados y por lo tanto su fallo es jurisprudencia. Entonces, doctrina jurisprudencial, la cual iba a tener más o menos una suerte de efectos vinculantes y era lo que más se acerca a un precedente, pero se dio una sola vez. La segunda vez que se reunieron para ver un tema referido a la prescripción adquisitiva. Y esta reunión, señores, fue más inútil que timbre en cementerio, porque finalmente terminó sin ningún fallo. O sea, finalmente nunca se publicó la conclusión, la doctrina jurisprudencial, y ya también es extemporánea, porque ya no está vigente ese artículo 400. Fue reformado este artículo 400 en la última modificatoria, y justamente este diplomado es eso, ¿no? Últimas modificaciones y tendencias. Y esto de acá es algo que yo hago un pie de página en este momento para felicitarlos por ese interés. Señores, como decimos en la presentación de los diplomados, ¿no? En la presentación, en el prospecto de diplomados, cuando hacemos la presentación, señalamos allí claramente que cuando un abogado hace un paréntesis, solamente un paréntesis breve en el tema de su capacitación, rápidamente se desactualiza. Rápidamente sale de lo que viene a ser un círculo de competitividad que estamos todos permanentemente. Y entonces se reformuló este artículo 400 y hoy día se regula el precedente judicial civil. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy. ¿Correcto? Nuestra agenda, la mayor parte del rato que vamos a estar aquí reunidos, la mayor parte va a tratar justamente sobre ese tema. ¿Correcto? Va a tratar sobre el tema de la jurisprudencia, del precedente judicial en lo civil. De tal manera que es muy importante, por ejemplo, para entender el precedente judicial, entender el primer gran precedente que ha tenido el Perú, que es el precedente vinculante constitucional. Es más, no es difícil advertir que la existencia del precedente judicial, que hay tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, no es difícil advertir que se ha hecho por la existencia del precedente vinculante constitucional. Es decir, si el Tribunal Constitucional, que no es un poder del Estado, que solamente es un órgano constitucional autónomo, es capaz de dictar precedentes vinculantes, precedentes que tengan un alcance general, precedentes que vinculen a todos los poderes del Estado, la pregunta más o menos era ¿por qué el Poder Judicial, que sí es un poder del Estado, por qué no podía hacer esto? La cosa viene por allí. Entonces es importante. El día de hoy vamos a ver esto porque hay un tema que a veces es importantísimo que nosotros, buenas noches, bienvenida, es un tema importantísimo que nosotros debemos de conocer. ¿Cuál es, señores? El hecho principal y el hecho fundamental de que, señores, el neoconstitucionalismo es el nuevo momento que estamos viviendo, ¿no? Si el siglo XIX fue el siglo de la legalidad, ¿no? En donde era, señores, el principio de legalidad y la ley prácticamente se erguía por encima de todo, ¿no? Y es por eso que el Código Civil napoleónico, el Código Civil de 1804, señores, se convirtió en el faro, se convirtió en el referente del derecho continental. Señores, el siglo XX fue el siglo del constitucionalismo, pero fue una constitución política, una constitución que estaba abocada a controlar los excesos de poder. Señores, esta primera década del siglo XX, y me atrevería a decir la última década esta primera década del siglo XXI y la última década del siglo XX, hace 20 años que estamos viviendo un fenómeno que Gustavo Zagrebelsky, este notable italiano, ¿no?, ha llamado neoconstitucionalismo. Está en su obra, El Derecho Dúctil, ustedes lo pueden encontrar aquí en la biblioteca, es una obra que está publicada por Editorial Trota de Madrid, ¿no?, donde él habla de este fenómeno llamado neoconstitucionalismo, que Ferrajoli, ¿no? Ferrajoli no gusta llamar de neoconstitucionalismo, Ferrajoli simplemente lo llama constitucionalismo o garantismo, ¿no? Y que Atienza y los de la teoría estándar del derecho también se les debe llamar constitucionalismo, sino que con otra vertiente. Eso de neoconstitucionalismo un poco que trae una divergencia. Sin embargo, es el nombre con el que se ha sentado aquí en el Perú.
Ese fenómeno es el que ha hecho, señores, que hoy día hablemos de precedente judicial. Un tema, señores, que ha dado un giro total, un tema que ha dado un giro de 100